Por eso vamos a ver el de la cárcel de Alcatraz, amigo. Clavero tiene que venir a la cárcel del fin del mundo igual, ¿eh? Como veis en el título, hoy nos vamos de nuevo a Alcatraz. De hecho, vamos un poquito tarde y he decidido coger un taxi que ya es muy típico aquí, que llevo viendo todos los días. Es posible que hayáis visto esto alguna vez antes, pero quería probarlo. No me lo puedo creer. Nuestro taxi, que como podéis ver, no tiene conductor. ¿Qué? ¿Y ahora cómo se supone que se empieza? Le tengo que dar a Start Right. Sí. Literal, ¿no? El taxi no tiene conductor. Le doy Start Right. Hello, from Waymo. ¡No! No. ¡Qué mal rollo, tío! ¿Qué te parece esto? Me parece muy Es raro. extraño, ¿eh? Es muy extraño. Es que parece que Es esté como un fantasma. está conduciendo literalmente un fantasma, ¿eh? Y además no no va va lento, lento, ¿eh? No, Va- le da, va. le da. Le da caña, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Como veis, aquí tiene toda la información. Es decir, vamos a tardar 12 minutos en llegar. Podéis ver todo el tráfico que está en Re rojo, jugado, nuestro guacho. coche. Y sí, es justamente lo que está pasando aquí delante. Y lo que me parece curioso de todo esto es que, como veis, el coche funciona literalmente como un coche normal. O sea, tiene volante, tiene pedales y los está usando. Simplemente que no hay nadie haciéndolo. Es un sistema automático. De verdad, esto se utiliza muchísimo en San Francisco. O sea, no paras de ver coches como estos. Y si veis, tiene un montón de sensores por todas partes, que es lo que hace que la máquina pueda comunicarse con el exterior y predecir lo que van a hacer los coches de su alrededor, más fluir en el tráfico de una Qué buen manera auto natural. encima, Y boludo, estar ya, sentado aquí es un tanto extraño, la verdad. Aunque probablemente esto sea el futuro de los taxis, porque Elon Musk ya está dándole caña con esto, así que no sé. Vale, muchas gracias por el drive. Nos veremos pronto. Qué cosa más extraña. Adiós. ¿Y a dónde se va a subir? ¿Cómo se manejará con el tema de los robos A eso? conducir autónomamente por la ciudad, en plan No lo sé. free, ¿sabes? Bueno, vamos al lío. No, amigo, qué buen video se nos viene, ¿eh? Bienvenidos a Alcatraz, La Roca. Ubicada en medio de la bahía de San Francisco, esta isla aislada fue hogar de algunos de los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Probablemente habéis oído hablar de esta prisión, pero detrás de sus muros de piedra y acero hay historias menos conocidas que revelan un lado oscuro de esta prisión de máxima seguridad. Sé perfectamente que la entrada a Alcatraz es muy épica y que lo estoy destrozando, pero es que tengo hambre y me acabo de comprar un hot dog. No se puede comer dentro de la cárcel, así que me vais a ver comiendo el hot dog antes de entrar. Es importante que antes de explicaros historias curiosas tenga el estómago lleno. Es por mí. Amigos, hay una película espectacular de la fuga de Alcatraz. No es mi primera vez en Alcatraz, pero estando en la ciudad no quería perderme venir a una de las cárceles más famosas del mundo. Y además, la última vez que vine me dejé muchísimas historias por ver. Al final, la prisión es enorme y con solo verla tu primera visita ya te quedas impresionado, pero es que... Vamos a empezar con la primera historia. Eso sí, si es tu primera vez viniendo y tu primera vez yendo a una prisión. Sí, efectivamente. Mi primera vez viviendo en una prisión. Yo lo que quiero ver es al maniquí. Ah, yo lo que quiero es encerrarte y que sientes lo que es estar encerrado en una prisión, más o menos. Espera, vuelve. Quiero ver tu entrada de prisionera, ¿sabes? Al Capone. Qué bueno estar de vuelta. Nos encontramos ya en uno de los pasillos principales de la prisión. Para ello vamos a empezar con una historia de escape. Y no la más típica de todas, porque como sabéis, Alcatraz es conocida por ser una de las prisiones más difíciles de escapar de la historia. Amigos, para mí hay prisiones que nosotros... A ver, para mí la más segura del mundo es Guantánamo, pero, Rusher, te vengo advirtiendo, amigo, que dejes de romper los huevos. Te voy a dar 5 minutos de ban. Si seguís rompiendo, se puede convertir en un día. Para mí hay cárceles buque y eso sería terrible. Ahí sí que no hay posibilidad de fuga. Historia. No hay ningún registro de escape con éxito, pero sí tenemos la historia famosa de Frank Morris y los hermanos Anglis, que consiguieron hacer un plan descabellado en el cual crearon un maniquí para dejar llevar a un cabando, bla bla bla, y se fueron con una balsa hecha con neumáticos de no sé qué, pero no se sabe realmente si escaparon o se ahogaron en el camino. Eso sí, hay una historia no tan conocida de un prisionero llamado John Paul Scott, que fue el único prisionero que se sabe que llegó a la costa de San Francisco con vida. Y es gracioso porque este también hizo un barco, pero lo hizo con guantes hinchados. O sea, básicamente no era un barco, sino era más bien un flotador para no ahogarse, pero la realidad es que cuando llegó a la costa estaba tan cansado que se desmayó en esta misma y lo recogieron y lo volvieron a traer aquí. Terrible. Poca libertad, debió ver más. Imagínate que este es solo todo tu espacio, ¿eh? A mí me muero. Te mueres, ¿eh? Todos los días de tu vida, ¿eh?
Qué horror. La peor tortura. ¿Te imaginas del nadar mundo. todo eso para que te vuelvan a llevar? Eran las celdas de alta seguridad. Pues aquí es donde estaban los prisioneros más complicados de todos. Pues si tenían habitaciones más grandes. O sea, Ajá. Tenían habitaciones más grandes, pero no podían salir nunca de las habitaciones, solo una vez a la semana para ducharse. Quiero que experimentes lo que es entrar en una celda de aislación. Cuando la gente se portaba muy mal, los encerraban aquí pues un mes sin abrir. Vale. Cuando ya la gente pasaba el suficientemente tiempo, perdía la noción del tiempo que llevaba dentro. Pero no solo eso, sino también la privación sensorial. No sabían, como que se sentían que estaban fuera de sí. Entonces normalmente tenían un botón y lo tiraban para arriba para saber las distancias al menos, ¿sabes? Como para volver a sentir, ¿sabes? No, amigo, yo creo que en una Claro, cárcel sí. me deprimiría tanto. Igual, a ver, creo que tenés tanto tiempo al pedo que lo único que pensás es en una fuga. ¿Y tú por qué ves algo? Porque en teoría esto era a completa oscura. O sea, no veías nada. Esto es todo lo que había. Puta tortura. Me encuentro ahora mismo en el antiguo comedor, lugar que probablemente fue testigo de la mayoría de los asesinatos que habían dentro de esta cárcel, ya que aquí si tenían algún asunto pendiente entre prisioneros era el momento donde igual tenían más accesibilidad física entre ellos y había más densidad de gente, por lo que se podía disimular simplemente una pequeña apuñalada. Y hablando de apuñaladas, la segunda historia que os quiero explicar es lo que se conoce como el motín de los cuchillos. En 1946, Alcatraz fue testigo de un motín muy sangriento, conocido como la Batalla de Alcatraz. Todo esto sucedió porque un grupo intentó escapar de la prisión y se generó simplemente una batalla campal entre guardias, prisioneros, prisioneros con prisioneros, prisioneros con guardias, en las que sacaron todos estos cuchillos y armas caseras que hacían dentro de la prisión, y esto llevó a la muerte de bastantes guardias y muchos prisioneros, y se tuvo que meter el ejército de por el medio para parar el motín. Y eso eran otras épocas. Cuando los militares consiguieron frenar el motín, ejecutaron a un par de cabezas de turco como para dar una lección. Y el problema para la gente que intentaba escapar es que realmente estas aguas tienen muchísima corriente, por lo que llegar desde aquí hasta lo que es la ciudad de San Francisco, nadando o incluso con un barco hecho casero, es una hazaña prácticamente imposible. No sé si se llega a apreciar que son diferentes tipos de corriente. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, más allá tenemos otra, por lo que intentar escapar de esta isla era prácticamente un acto suicida, y mira que tampoco hay tantísima distancia. Directamente en el bloque es donde hacían las visitas. Cariño, saldré, Boludo, te lo prometo. A ver, de esta cárcel Saldré. lo que habían dicho era que el día que se logre fugar a alguien, la iban a cerrar. La realidad es que se fugaron un par y no la cerraron tan rápidamente. Realmente, si te tocó vivir en Alcatraz en esa época, tuviste muy mala suerte. Puede ser que entraras en la prisión únicamente por robar 16 Boludo, mirá dólares qué de bueno la que está el época, escudo ya que ese. antes las leyes eran mucho más estrictas. Y es que algo de lo que no se habla tanto que se hacía en esta prisión es que se experimentaba con humanos. This Kool-Aid was Esto sí no lo spiced with recuerdo. LSD. It was horrible. Uno de los experimentos más fuertes es que probaban el LSD con prisioneros para saber cómo afectaba a sus mentes y si podían utilizarlo para la manipulación de la población, pero ellos decían que era simplemente para ver si podían curar enfermedades mentales, por lo que cogían a gente que decía que tenía enfermedades mentales de la prisión. Fue el caso de James Whitey Bulger, un notorio jefe de la mafia de Boston, que dijo estar loco para que lo pusieran en este experimento, ya que los experimentos hacían que te redujeran la condena o te dieran un mejor estatus dentro de la prisión, por lo que era todo una especie de chantaje. James dice que esto le pasó factura para toda la vida, ya que estos experimentos eran muy fuertes y podían dejar secuelas. ¿Por qué explico esto? Acabamos de venir de las celdas de aislación. Se hacían un montón de experimentos para saber cuál es el límite de la resistencia mental humana, dejando a prisioneros durante muchísimo tiempo ahí para ver si la privación sensorial acababa alterándoles la mente de alguna manera. Realmente esta prisión era un lugar muy siniestro para estar en esa época. Hay que decir que el patio se ve increíble. De hecho, se ve con el tanque de agua, que me parece una Boludo, brutalidad. mirá, Eso sí, igual la bahía de San película Francisco hace muchísimo no sé si se grabó tiempo. incluso Como bien ahí mismo. sabemos, en teoría las prisiones son para rehabilitar, por lo que algunos de los prisioneros que cumplían una gran condena aquí decidieron coger hobbies para poder pasar su tiempo, y algunos más sanos que otros. Y este es el caso de un prisionero llamado Elliot Michener, que cumplía una larga condena en Alcatraz. Este prisionero, un poco de la nada, encontró la gran afición de su vida, que era cultivar y cuidar flores. Fue tan grande su afición que durante toda su condena llegó a crear jardines dentro de esta isla que perduran hasta día de hoy. Me encuentro ahora mismo paseando por los jardines de Elliot, y hay que decir que su historia acabó con un final feliz, ya que lo soltaron antes por buena conducta, y de hecho se fue a trabajar a una granja en Wisconsin para seguir haciendo la labor que hizo aquí en prisión, y trabajó toda su vida cultivando. No todos los días se escucha
una buena historia que parta de la cárcel, la verdad. Todo esto es fruto de Elliot. Y eso creó como una especie de movimiento Mira la dentro de la suculenta. prisión donde mucha gente intentaba sanar sus problemas mentales, cuidando flores y dando vida a esta grande y solemne roca. La verdad es que si yo tuviera que pasar décadas y décadas en este islote, no sé qué afición cogería yo. ¿Qué haríais vosotros? Es complicado de saber, supongo. Eso sí, algo que no te explica la historia es el gran motín que tenían las gaviotas en esta isla, ¿eh? Porque si os fijáis, el suelo está completamente blanco de las cagadas. Y yo imagino que esto no debía ser del todo agradable cuando estabas en tu momento de ver un poquito de libertad. Mira qué buena vista, boludo. No sabéis lo difícil que es encontrar un lugar en esta prisión donde no hayan 350 personas. Es uno de los lugares más importantes de la ciudad y que más turistas tiene al año. Pero he dejado para el final una de las historias que me parecen más interesantes de toda la prisión y tiene que ver con su pasado, ya que esta isla evidentemente era muy conocida por los antiguos indígenas que vivían en los terrenos donde hoy en día es Estados Unidos, y ellos conocían esta isla como la Isla Maldita, y se dice que por aquí, antes de que fuera una prisión, antes ni siquiera de que fuera un fuerte militar, era un lugar de espíritus, y es por ello que cuando decidieron cerrar la prisión, estos mismos indígenas americanos decidieron volver a reclamar esta isla como isla indígena, y a día de hoy en las afueras de esta prisión podemos ver un montón de pintadas que hicieron durante esa época los indígenas. Estamos hablando del año 69, ni siquiera hace tantísimos años, y es gracioso porque se llegaron a quedar 16 meses dentro de esta isla reclamando que era suya, y pues utilizaron las antiguas casas de los guardias para poder vivir ellos, y el gobierno pues durante un año y pico no los echó, y de hecho en lo que hoy es el museo han dejado pasa todas que- las pintadas pasa que, como a ver, parte de la historia. Debe ser, esta cárcel se paga sola. O sea, literal ya debe tener muchísimo margen de ganancia. Porque como centro de atracción turístico debe recaudar millones y millones de dólares por año. Me parece muy muy interesante. Qué bien, lo bancamos mucho a que, ¿no? Me llama y no sé qué hacer, llama y si volveré, porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama y no sé qué hacer, llama y si volveré, el no poder entendernos es lo que no